empezar con la tercera lección de Barto sobre la cuerda bosónica. Bueno, ayer básicamente hicimos el siguiente progreso. Escuchamos y vimos cómo podíamos fijar los gauges para la cuerda bosónica y trabajamos con el static gauge y con los gauges generalizados, que eso es un vector n, para definir cuál es el tiempo, cómo es el parámetro tau, y usamos la energía de la cuerda para describir cómo es el parámetro sigma. Nos dieron las constraints del Virasoro y una ecuación de movimiento bastante sencilla, que era la ecuación de movimiento de la onda. La ecuación de la onda la resolvimos y obtuvimos los osciladores, los alfa n's, y descubrimos el alfa 0, que era relacionado con el momentum de la cuerda. Una vez que hicimos eso, discutimos el Lighton Coordinates y el Lighton Gauge, y la gran ventaja que tenía el Lighton Gauge es que nos permitía resolver los constraints. Es decir, dijimos que habían coordenadas transversales. La idea era que teníamos las coordenadas de la cuerda x0, x1, x2, xd, de dimensiones, el número total de dimensiones que es d más 1. Estas dos nos dieron lugar a x plus y x menos, y estas las llamamos xy o transversales, las coordenadas transversales. El índice y iba desde 2 hasta 25 en una cuerda bosónica. Todavía no hemos visto la dimensión crítica, pero es arbitrario en este momento el número de dimensiones. Y la manera como resolvimos esto es diciendo que esto es muy sencillo. El Lighton Gauge nos relata x plus con el tau. Estas son libres y pudimos escribir soluciones generales de estas. Y después estas son calculadas usando los Virasoro constraints. Entonces obtuvimos la solución más general del movimiento de la cuerda de esta manera. Estas coordenadas tenían los alfa 0i, que eran proporcionales al momentum de la cuerda en la dirección y teníamos alfa ni's. Y estos eventualmente en la cuantización de la cuerda se convirtieron en operadores de creation y annihilation. Los positivos, alfa n positivos, eran annihilation, y los alfa n's negativos eran creation. Y finalmente relacionamos el cálculo de la masa al cuadrado de cualquier estado. Obtuvimos una fórmula que fue el punto final de la lección ayer, en la cual teníamos 1 sobre alfa prima, la suma desde n igual a 1 infinito, alfa menos n y alfa más un medio, y este era el término curioso, d menos 2,
la suma P igual a 1 a infinito de P. Este fue el punto final de nuestro cálculo. En el caso clásico, este fue el resultado total. En el caso cuántico, esta es la fórmula para la masa. Ahora, en este momento, uno tiene que tratar de interpretar este número, que es divergente, es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más todos los números. Esto da infinito en principio y es, por supuesto, un problema. Hay dos maneras de hacer esto. Hacerlo rigurosamente, y eso es complicado, y toma trabajo, pero se puede hacer. Y la otra manera es simplemente usando una interpretación física de esta divergencia y una interpretación matemática al mismo tiempo. Hay dos maneras de pensar en esto. Una es a través de la función z de Riemann, que está definida por la siguiente suma. Se suman sobre los enteros el número 1 sobre el entero multiplicado, elevado a la potencia s, donde s es una variable compleja. Esta suma en general no converge, pero ustedes saben que las sumas, por ejemplo, de 1 sobre n al cuadrado converge, es pi al cuadrado sobre 6. Y en general esto converge en la zona del plano S, que es donde la parte real de S es mayor que 1, igual a 1, mayor o igual a 1. Es convergente en esta zona, esta definición de la función de Z. Entonces, como cualquier función analítica, si ustedes la conocen en 1 milímetro cuadrado, está determinada en todo el plano. Entonces, si la función analítica de Z se conoce acá, se puede hacer una continuación analítica del resto. Y nosotros veríamos que la función de Z de menos 1 sería igual a la suma desde n igual a 1 infinito de n. Ahora, esta fórmula diverge en este caso, si uno se va al punto menos 1, pero la función analítica que uno puede obtener por continuación analítica no diverge. Y si bien esto es incorrecto decir esto, esta definición solo es válida cuando la parte real de S es mayor que 1. Entonces uno no puede decir que xi de menos 1 es esto. Eso no es verdad. Pero podemos pensar que posiblemente en alguna manera abstracta este cálculo realmente lo que estaba tratando de hacer era calcular la función de Riemann, porque es una teoría, digamos, interesante y probablemente hace las cosas consistentemente. Entonces podemos tratar esta interpretación. Ahora, si uno calcula el valor de z en menos 1, que no es difícil de calcular, se da menos 1 sobre 12. Y ese es el número que vamos a usar. Hay una pequeña interpretación más de esta suma que tampoco, bueno, es un hecho. La suma desde n igual a 1 infinito de n diverge. Pero si le ponemos un factor un factor que reduzca el valor de cada término, le ponemos un e a la menos epsilon multiplicado por n, donde epsilon es un número pequeño. En el límite que epsilon se va a 0, retomamos la suma que tenemos acá. Pero si epsilon es real y positivo, epsilon positivo y small, si epsilon
es diferente de 0 y es positivo, conforme el número n se vuelve cada vez más grande, lo comienza a disminuir. Y esta suma es finita. Esta suma sí converge. Y el resultado de esta suma es una divergencia, 1 sobre epsilon al cuadrado. Tiene que diverger. O sea, conforme epsilon va siendo más chico, más términos contribuyen. Menos 1/12 más orden epsilon. O sea, lineal en epsilon. Entonces es una suma muy simpática. Dice que en realidad tiene una divergencia. Por supuesto que es divergente. La suma de todos los enteros no va a dar menos 1 sobre 12, pero tiene la divergencia, pero hay un 1 sobre 12 extra en la divergencia que uno puede tomar. Entonces, esto nos da un poquito de intuición de dónde sale el número menos 1 sobre 12. Pero no es un cálculo riguroso. Entonces el cálculo riguroso está basado en una pregunta que me hicieron ayer, que ¿qué pasa con las simetrías de Lorentz en el Lightcon? En el Lightcon se pierde la simetría de Lorentz. Estamos poniendo x plus igual a tau, pero bajo una transformación de Lorentz, x plus cambia, se mezcla con otras cosas. Entonces no es poner un Lightcon gauge. En principio, esconde la simetría de Lorentz. Entonces uno se puede preguntar si a nivel cuántico la simetría de Lorentz sigue existiendo. Debe estar escondida, pero debe seguir existiendo. Entonces uno calcula el álgebra de Lorentz y haciendo el cálculo del álgebra de Lorentz aparecen cosas equivalentes a este cálculo. Uno lo que hace es decir, ok, acá salió infinito, pero no ha sido nada riguroso esto. Entonces la gente lo que hace para calcular esto es lo siguiente, dice, ok, voy a poner en vez de esto, voy a poner un número que lo voy a llamar A0, digamos. Pongo un número A0 acá y lo declaro que no lo conozco, no sé cuál es el valor. Y lo dejo ahí. Y después calculo la manera como las simetrías de Lorentz actúan. Y necesito esta fórmula y necesito otras cuantas fórmulas más. Y una vez que uno calcula la manera como actúan las simetrías de Lorentz, si la simetría de Lorentz sobrevive, le da el valor de A0 que necesita. Solo para un valor de A0, las fórmulas dicen que la simetría de Lorentz sobrevive. Y el valor de A0 que sale es el valor que nos sale con este cálculo, en el cual ponemos la fórmula de esta manera. Entonces, ¿cuánto es el número que aparece acá? Tendríamos un medio por menos 1 sobre 12 por el número de dimensiones menos 2. Ahora, esto nos da menos un 24 sobre el número de dimensiones menos 2. Pero el álgebra de Lorentz también es un cálculo bastante difícil. Ese es realmente un cálculo difícil en teoría de cuerdas. Calcular el álgebra de Lorentz y ver cuál es la dimensión crítica. El resultado es que sale D igual a 26. Y con 26 esto se vuelve menos 1 sobre 24, justamente multiplicado por 24, y nos da menos 1. Entonces todo este factor nos da menos 1, y tenemos la fórmula para la masa al cuadrado igual a 1 sobre alfa prime menos 1 más algo que podemos llamar el operador número, que es esa suma que tenemos ahí, n, suma desde n igual a 1 a infinito, alfa menos n y alfa n
puede escribir también de la manera siguiente: ¿Se acuerdan el número, el number operator del oscilador armónico? Era A'. Entonces, este es como el number operator, el operador número de la cuerda, en el cual uno incluye las contribuciones de todas las polarizaciones, los diferentes valores de I, y de todos los modos de la cuerda. Y los modos que tienen n mayor que 1 son cada vez más pesados, entonces tienen una contribución más grande al número. Entonces, esta fórmula es la fórmula clave para la cuerda bosónica abierta. Y vamos ahora a ver la cuestión del espectro que tiene esta cuerda. Disculpe, una Sí. pregunta. ¿Por qué eligió 26 dimensiones para el espacio? ¿Es una dirección particular o...? Esto, bueno, como estaba más o menos implicando que esta es la única posibilidad que preserva la simetría de Lorentz a nivel cuántico. O sea, si uno quiere la simetría de Lorentz que sigue existiendo a nivel cuántico, necesita D igual a 26. Es un cálculo del álgebra de Lorentz. Sí. Profesor, disculpe. Por lo que puedo ver, el término que sale después de que usted introduce ese factor exponencial se parece bastante a un proceso de regularización. Sí. Pero por lo general, bueno, en teoría de campos, en regularización, el término divergente se tiene que cancelar con algún contratérmino. Sí. En este caso, ¿hay algo parecido? Nada que yo he visto que sea convincente. Entonces, estos son argumentos en principios. Para que sea convincente, uno tendría que explicar qué counterterm estamos agregando acá y cancela esto. Y este sería un prescription en el cual nos queda este pedazo, pero habría que discutir por qué esto o no otra parte finita. La parte finita siempre es un poquito ambigua. Cuando uno tiene algo infinito, la parte finita siempre es ambigua. Entonces, básicamente yo no he visto una explicación clara que convierta esto en un argumento riguroso. Entonces, por lo tanto, estos son argumentos heurísticos y el argumento realmente riguroso es el álgebra de Lorentz. Sí, perdón, yo Profesor, este proceso de regularización es muy parecido a lo que parece en el efecto Casimir, ¿cierto? Entonces, en el proceso, en el efecto Casimir, la justificativa es que no todas las longitudes de onda son permitidas. las acota. Sí. Entonces, para el caso de los modos de oscilación de la cuerda, ¿cuál sería, o si existe un análogo a eso? No sé. No sé, pero en el efecto Casimir también hay cosas que, digamos, ciertas cosas no son perfectamente calculables, pero por ejemplo la energía no es perfectamente calculable, pero la derivada de la energía sí. Entonces ciertas constantes desaparecen y la física está bien definida. Entonces acá probablemente existe la misma cuestión, pero no sé exactamente. Había una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si la cuerda no se mueve en el espacio plano igual que volador? Bueno, en tal caso tenemos que hacer una cuantización covariante diferente. Y hay diferentes respuestas. Existen cuerdas críticas en las cuales sigue siendo 26 dimensiones, pero existen cuerdas no críticas, por ejemplo, en el cual hay dilatones y hay otras cosas y la dimensión cambia. Así que, O sea que no es estrictamente necesario que la dimensión sea 26. en cierta manera, 26 es un número canónico en el cual tenemos un background que es Minkowski space. Si usted quiere un background de Minkowski space, tiene que ser 26. Si el background es diferente, en string theory, un background de dilatón lineal le puede permitir eliminar varias dimensiones. O sea, es curioso cómo las dimensiones van cambiando.
Ok, entonces veamos el spectrum. Cuando consideramos estados de la cuerda, ahora, spectrum. Si consideramos estados de la cuerda, primero consideramos los ground states, los estados más bajos, ground states. Un estado más bajo, lo único que va a tener, como en el oscilador armónico, el estado más bajo es el vacío, está aniquilado por todos los operadores de aniquilación. Acá vamos a tener un estado más bajo, pero hay una pequeña diferencia, que los estados pueden tener momentum. Entonces tenemos que especificar el momentum del estado, y el momentum del estado lo especificamos básicamente dando el valor de P plus y el PI transversal, los dos valores. Ahora, ¿por qué solamente estos dos valores? Porque siendo un estado que va a ser un estado físico, que estamos construyendo de la cuerda, vamos a tener el valor de la masa al cuadrado. Tenemos este operador. Entonces, en este estado podemos calcularle la masa al cuadrado que tiene, y una vez que sabemos cuál es la masa de la partícula, básicamente por la fórmula m al cuadrado es igual a menos p al cuadrado, uno puede calcular el valor de p menos. Está determinado por el valor de la masa al cuadrado. Entonces el valor de p menos no puede ser puesto arbitrariamente acá. Ahora, tenemos este estado, y este estado está aniquilado por todos los operadores a n positivos, y latina, p plus, a veces simplemente pongo pt por transversos, y esto es igual a 0. Recuerden que estos son los operadores de aniquilación. Entonces, este estado, que es el estado ground state de la cuerda, es aniquilado por el operador número, porque los aniquiladores están a la derecha. Por lo tanto, en este estado tenemos que el mass squared es menos 1 sobre alfa prima. Eso indica que el estado corresponde a un taquión, una excitación de una partícula con masa al cuadrado negativa, una partícula inestable. Ese es el famoso taquión de la cuerda abierta, que ha sido estudiado en mucho detalle y sabemos mucho sobre él, y demuestra una inestabilidad. La teoría es inestable en principio. Esta es una dificultad con respecto a la cuerda bosónica. Uno, si tiene una situación inestable, tiene que ver si existe una situación estable a pesar de todo. Y el resultado es que en la cuerda bosónica existe un vacío, en la cuerda abierta bosónica existe un vacío estable, y lo podríamos discutir, pero es un vacío en el cual las cuerdas abiertas desaparecen por completo. En ese vacío es más estable, solo hay cuerdas cerradas. Y las cuerdas cerradas también tienen una inestabilidad, y el vacío de las cuerdas bosónicas cerradas nadie lo conoce. Es todavía una pregunta abierta en física de cuerdas. Pero dejemos esta partícula, la partícula del ground state se llama el tachyon. Y sigamos adelante. ¿Cuál es el siguiente tipo de partícula que existe? Agarraríamos ground states y aplicamos un oscilador EA1, el más ligero, n igual a 1, polarización, W, creation operator, el operador de creación. Este estado que se está propagando en realidad es una colección de estados
con un índice I, con toda una colección de estados, valor I desde 2 hasta 25, digamos. ¿Cuál es la masa al cuadrado de este estado? Acá es lo simpático realmente, esa es la maravilla de la mecánica cuántica. Este -1 que nos da un tachyon, y hay versiones similares para la cuerda, la supercuerda. El tachyon nos dio esto porque n era igual a 0, pero ahora hay un operador de creación y su número tiene valor 1. Así que si actúan con esto sobre este estado, les va a dar 1, porque de toda la colección de osciladores que están sumados acá, y probablemente para esto valdría la pena cambiar la letra I y llamarla J, digamos. De todos, solo el que tiene un 1 acá y el valor especial de I actúa y entra y nos da una contribución igual a 1. Entonces el valor del operador número en este estado es igual a 1. La mnemónica es muy sencilla, simplemente uno mira el número que está acá y ese es el valor de la contribución al operador de número. Si el operador de número es igual a 1, en este caso n al cuadrado es igual a 0. Y hemos obtenido algo realmente útil e importante. Son estados de masa 0 con polarizaciones desde el 2 hasta el 25. Estos son los estados de fotones. Es el Maxwell Field. Ahora, ustedes dirán, ¿de dónde sale que esto es el Maxwell Field? Básicamente, para cada estado que tenemos acá, podemos ponerle una polarización, podemos ponerle un número, Xi, una polarización, y encontrar estados con diferentes polarizaciones significan diferentes valores de Xi. Ahora, eso es un fotón realmente porque cuando uno analiza el campo de Maxwell, uno tiene A0, A1, A2 hasta A25, el campo A-mu de Maxwell. Igual como hicimos con el string, uno puede hacer light con gauge para el campo de Maxwell y nos da un A+, A- y A transverse. O los AIs, la misma cosa. Y en el light con gauge uno simplemente pone esto A+ igual a 0. En el light con gauge A+ es igual a 0 y uno puede resolver, calcular el valor de A- en términos de A transverse usando la ecuación de movimiento. Entonces al final lo único que queda es que todos los grados de libertad del campo de Maxwell en el light con gauge están en las componentes transversales. Y estas componentes transversales están en correspondencia 1 a 1 con estos estados que tienen el mismo número de polarizaciones. Entonces no solo están en correspondencia, sino tienen la misma masa y se transforman bajo las transformaciones de Lorentz de la misma manera. Entonces, si tenemos estados que tienen la misma masa, el mismo número de estados y se transforman bajo transformaciones de Lorentz de la misma manera, deben ser los mismos estados. Y esa es la manera como uno demuestra que la teoría cuántica de la cuerda contiene campos de gauge, Maxwell fields. Es un resultado muy importante. Realmente el milagro de la teoría de cuerdas es que comenzó como una teoría de mecánica de una cuerda moviéndose en el espacio y de repente su cuantización, los modos de libertad y oscilaciones se comportan como partículas que conocemos de teorías de campo. ¿Es una manera sencilla de ver la simetría de gauge? La simetría de gauge no es fácil de verla en este momento porque ya hemos usado el light condition, entonces hemos usado el gauge symmetry para representar esto. Entonces, para ver la simetría de gauge tenemos que usarlo cuantización covariante, no light. Una pregunta. Sí. Tiene también
el spin correcto de un fotón. Sí, el spin básicamente es la manera como se transforma bajo las transformaciones de Lorentz. Eso es lo que es el spin, las transformaciones de Lorentz. Bueno, okay. Bueno, ¿qué más partículas hay en la cuerda? No se acaban. En el siguiente nivel tenemos por ejemplo, 1 y dagger en A1 J dagger actuando sobre los estados ground states. Estos son estados con n igual a 2. La masa al cuadrado es 1 sobre alfa prima, porque n igual a 2 nos da 1 sobre alfa prima. Y ahí hay un buen número de estados. ¿Hay más estados con n igual a 2? A2, perfecto. Vamos a meterle el A2K dagger P plus P transpose. Y podemos contarlos. Acá hay 24 osciladores transversales y esto es una matriz simétrica que es 24 por 25 sobre 2, creo que es 300, 12 por 25 es 300 y acá hay 24 estados más. En total hay 324 estados. Es una partícula masiva, de 324 estados. Es bastante un cálculo simpático hacer varios niveles y calcular cuántos estados hay y ver cómo están creciendo, y hay un crecimiento exponencial del número de estados, en fin, es toda una historia muy simpática. Entonces, esto es nuestra pequeña introducción a la cuerda bosónica abierta, y ahora voy a hablar un poquito de la cuerda cerrada. ¿Alguna pregunta más? Los campos Gauge no abelianos también pueden reproducir. Los campos no abelianos los podemos reproducir, pero en ese caso tenemos que utilizar branas y una serie de branas coincidentes. Y los campos de Maxwell que van entre las branas resultan ser no abelianos. Así que es algo muy interesante y se puede desarrollar, pero lo haríamos más tarde. Ok. Una pregunta. Sí. Así como en el nivel 1 notamos que apareció el bosón de Norman, ¿qué tipo de campos podrían aparecer en el nivel 2? Bueno, el nivel 2 es una partícula masiva de spin 2. La partícula de spin 2 se llama por el hecho de que hay dos índices y simétricos, y es una partícula masiva. No tiene ningún nombre o no es famosa. No. En realidad, cuando nosotros hacemos teoría de cuerdas, en principio las partículas masivas pueden tener efectos cosmológicos, pueden tener efectos sutiles, pero nos enfocamos generalmente en las partículas de masa cero. Pues son las partículas que tenemos acceso en el laboratorio, o partículas de masa ligera. Ok, vamos a hablar de cuerdas cerradas por unos momentos. Esto es ¿qué pasa con una cuerda cerrada? Básicamente la parametrizamos usando sigma, que va de 0 a 2 pi. Pero la cuerda cerrada no tiene principio y fin, y es periódica. Es decir, demandamos que x mu de tau of x, x mu of tau y sigma, sea lo mismo que x mu de tau y sigma más el sol. Si tenemos cualquier punto de la cuerda y subimos 2pi, estamos de vuelta al mismo punto. Ahora, esta es una
ecuación que escribimos y asume que no estamos compactificando. Si uno en cierta manera está compactificando, hay una sutileza con respecto a esta relación y se puede cambiar un poco, pero dejémoslo esto de lado por el momento. Cuando tenemos que resolver esta ecuación, vamos a obtener dos tipos de ondas. Tenemos la ecuación de onda y vamos a asumir que tenemos ondas X, cualquier X, de tau y sigma. Lo podemos poner como un X que se mueve hacia la izquierda, left, de una variable U más un XR, una variable B, donde U es tau plus sigma y B es tau menos sigma. Entonces, estas son ondas B que se mueven en la dirección que sigma aumenta cuando el tiempo aumenta, y esta es en la dirección que sigma disminuye. Entonces esta se llama la izquierda, esta se llama la derecha. Si uno sustituye acá, vamos a hacer el cálculo más sencillo de las condiciones de frontera de la cuerda cerrada, pero es el cálculo que tiene prácticamente toda la física. Lo demás son cálculos, digamos, en detalle y son un poquito laboriosos, pero la intuición fundamental está en las siguientes tres líneas. Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo quiero poner la igualdad, tendría XL de U más XR de B es igual a X de tau y sigma más 2pi. Cuando aumentamos sigma en 2pi, U aumenta en 2pi, entonces tenemos XL de más 2pi. Y después tenemos XR. Si sigma aumenta en 2pi, V disminuye en 2pi. V menos 2pi. Ahora, esta ecuación vale la pena rearreglarla mandando este término a la izquierda y este término a la derecha. Entonces ponemos, no, lo voy a hacer al revés. Sí, está bien. XR de B menos XR de B menos 2pi es igual a XL de U más 2pi menos XL. Ok. Esta es la ecuación fundamental. Y esa es la intuición que tiene que quedar. El hecho de que la cuerda es periódica no implica que la función que se mueve en una dirección, left, o la función R son periódicas. No implica. Pero casi lo implica. Implica que el fallo de la función XR de ser periódico, que es lo que cambia cuando V aumenta en 2pi, es igual al fallo de la función XL de ser periódico. Entonces, cualquier número que tengamos acá es el mismo número acá, y las dos periodicidades están relacionadas. Más aún, implica que ustedes tienen que pensar que las variables tau y sigma son variables independientes, las pueden especificar independientemente. Nosotros podemos hacer derivadas con respecto a tau o derivadas parciales con respecto a sigma y son independientes. De la misma manera podemos hacer derivadas parciales con respecto a U o derivadas parciales con respecto a V y son independientes. Entonces, si yo tomo una derivada parcial con respecto a U, ¿no? U,
U de esta ecuación, digo, acá está B, no tiene nada que ver, me da 0 es igual a la derivada de XL con respecto a su argumento, so XL prima de mu plus 2pi menos XL prima de mu. Entonces la derivada de XL con respecto a su argumento sí es periódica. La derivada de XL es periódica y por la misma razón la derivada con respecto a B de esta ecuación en la derecha nos da 0 y en la izquierda nos demuestra que XR' de B, prima se refiere a derivada con respecto al argumento, menos XR' de B menos 2pi es igual a 0. Ya no tenemos el 0 por otro lado. Entonces, las derivadas de estas funciones son 0 y son funciones periódicas. Y ahí nos sale dos cosas, una cosa bien interesante, que tenemos dos tipos de osciladores. Hay una duplicación de los grados de libertad de la cuerda, si comparamos con la cuerda bosónica abierta, tenemos el doble, porque cada uno de estos modos podemos escribirlos ahora de esta manera: XL mu prima es igual a alfa prima sobre otro, que el hecho de borrarlo con algo mojado me está impidiendo escribir bien, pero se va a secar. La suma sobre todos los n's alfa n tilde mu. Miren esta expansión. Constantes que no tienen que preocuparse, nos dan las unidades. Todos los alfas no tienen unidades. Los exponenciales, por supuesto, no tienen unidades. Como los x tienen unidades de longitud, ¿se recuerdan que alfa prima era la longitud de la cuerda al cuadrado? Entonces esto nos da las unidades de longitud. Estos les debe parecer familiar a las expresiones para x dot plus minus x prima de la cuerda abierta. Eran ecuaciones que nos daban acá la suma de osciladores por exponenciales. Igualito acá. Pero tenemos un tipo de osciladores para los modos que se mueven a la izquierda y otro tipo de osciladores para los modos que se mueven hacia la derecha, y tienen que ser, perdón, este es x prima. Y tienen que ver que la lógica de estas exponenciales es la periodicidad, por supuesto. El hecho de que esto tiene que ser periódico en mu, en u. Cuando u aumenta en 2pi es satisfecho automáticamente por estas exponenciales y por estas exponenciales. Entonces tenemos una duplicación de los grados de libertad de la cuerda abierta. Ese es otro concepto fundamental de la cuerda cerrada, el doble. Otra cosa de entender de acá es que en realidad queremos no solo las derivadas, pero queremos las funciones mismas. Entonces tenemos XL sería dado por, tenemos la derivada con respecto a u, debería ponerlo en u, XL of u, y a veces pongo el índice, a veces ya no lo pongo de tanto escribir. ¿Qué nos da? Si tenemos la derivada, puede haber una constante acá. Convenientemente la gente le llama x0 L mu, tonto índice. X0 porque es el zero mode,
L, porque estamos hablando de cosas que se mueven hacia la izquierda, y mu, el índice de space-time. Ahora, ¿qué más? La derivada nos tiene que dar, miren, cuando n es igual a 0, simplemente aparece el término alfa tilde, 0, mu, con esta constante. Entonces acá nos daría alfa prima sobre 2, alfa 0, mu tilde, times u. Y después, este es para el número 0 que lo hemos separado, y después toda una serie de cosas periódicas con respecto a u, que son las integrales de esto, y lo podríamos estudiar, pero no vale la pena. Pero lo curioso es que acá tenemos la parte interesante, que este término nos indica que la función XL no es periódica, la derivada es periódica, pero no la función, y por eso tenemos este término acá que sale de la integral. Asimismo, para XR de B, tendríamos un medio X0 R más alfa prima sobre 2, alfa 0 mu, V más periódico. ¿Ok? ¿Se entiende so far? ¿Está claro? Ahora, lo interesante de todo esto, realmente acá hay muchas cosas interesantes sucediendo. La primera que quiero mencionar es que aparece por el modos que se van a la izquierda y los modos que se van a la derecha, el modo 0 está duplicado. En la cuerda abierta teníamos un modo 0, x0, y teníamos el momentum, p, I, que era igual a alfa 0. Esto era en la cuerda abierta. Y todo eso tenía sentido. El centro de gravedad de la cuerda abierta se está moviendo. Esta es su posición promedio y este es su momentum. Pero acá tenemos el doble. Tenemos dos centros de gravedad de posición y dos momentos. Entonces, ¿qué está pasando físicamente? Bueno, hay dos cosas pasando físicamente. Primero, veamos concretamente qué nos dicen las fórmulas. ¿Se acuerdan que los XL y los XR no tenían que ser periódicos, pero tenían que ser cuasi periódicos en el sentido que lo que falla el XL de ser periódico y el XR de ser periódico está dado por esta relación? Los dos fallos son iguales. Si sustituimos esto, toda la parte periódica de XL no importa, la parte periódica de XR no importa, la parte no periódica de 1 y la parte no periódica, ahí nos da una condición. Se pueden imaginar el cambio, el fallo de esto de no ser periódico es alfa 0 tilde multiplicado por 2pi, que es lo que crece mu desde 0 a 2pi. Y este falla por alfa 0 por 2pi. Y por lo tanto, la condición de periodicidad nos salva y nos dice que solo hay un momento. ¿Se acuerdan que alfa 0 tenía que ver con momento? Solo hay uno. Esto es por la condición de periodicidad. Ahora, todavía nos quedan
2 grados de libertad aparentemente de la posición. Pero en nuestras fórmulas, al final de cuentas, solo tenemos que x, que es lo que nos interesa, es la suma. Entonces lo único que aparece en nuestras fórmulas es la suma de estas dos. En x solo aparece la suma x0 right mu más x0 left. Y esto le podemos dar un nuevo nombre que lo llamamos x0 mu. Es decir, solo aparece una de las dos combinaciones, la suma, y le podemos llamar la posición de espacio de la cuerda. Entonces, al final de cuentas, la cosa se vuelve lógica. La cuerda cerrada también tiene un solo centro de gravedad. Es irresistible para mí en este momento no decir que esto está relacionado, y las sutilezas de eso están relacionadas con un tema de investigación en el cual hay bastante trabajo, en el cual la profesora Carmen Núñez también está trabajando, y yo he estado trabajando en eso, que es teoría doble de los campos. El coloquium que voy a dar dentro de un par de horas va a mencionar un poco esta cuestión también. Y resulta que cuando uno tiene una compactificación, sí, en ese caso, no resulta que estos dos momentums son lo mismo, sino sí son diferentes. Y estas dos coordenadas también son diferentes. Y por lo tanto el espacio como que se duplica. Y ese es el origen del tema de teoría doble de los campos, en el cual se trata de hacer acciones efectivas para campos de cuerdas que existen en un espacio doble. Entonces, nosotros estamos evitando ahora el espacio doble porque nuestras cuerdas están en Minkowski space. Y a pesar de que las fórmulas sugieren un espacio doble, en Minkowski space la física no se duplica, no es doble. El momentum es 1 y la posición es 1. Pero apenas vamos a backgrounds más complicados, como toroidal backgrounds, Calabi-Yau, eso, ya las cosas se duplican, y en general puede ser que una formulación duplicada sea una formulación más general de la teoría. Pero en Minkowski space no se duplica, así es que eso es lo último que voy a decir de estos trabajos de investigación ahora, y vamos a seguir con el caso de Minkowski. Ahora, viene una vez más el trabajo de entender cómo obtener los estados de la cuerda cerrada, y quisiera dejar estos de la cuerda abierta acá por un rato y escribirlos de la cuerda cerrada en la otra pizarra, pero tengo que hacer un par de comentarios más, un comentario más antes de comenzar. Y es el comentario de que qué efecto tiene esta igualdad. El efecto de esta igualdad es interesante porque requiere que los momentums físicos sean los mismos. Existe solo un momentum acá, por esta igualdad, pero el alfa 0 minus también tiene que ser igual al alfa 0 tilde minus. Ahora, ustedes se acuerdan que el alfa 0 minus estaba relacionado con el pi minus, y con la fórmula del pi minus nosotros obtuvimos la fórmula del m al cuadrado. Cuando teníamos el pi minus, pudimos calcular lo que era m al cuadrado, porque tenía p al cuadrado menos p al cuadrado, y obteníamos el pi minus. Esto fue en la cuerda abierta. Ahora miren, el operador de número que teníamos en la cuerda abierta ahora tiene dos componentes. Uno en el sector izquierdo y uno en el sector derecho.
Y esta igualdad, con un poquito de trabajo, uno ve que implica que el operador de número en el sector sin tilda tiene que ser igual al operador de número en el sector tilda. Esta es una condición necesaria en el espectro de la cuerda cerrada. Y viene de acá, del alfa 0. En las otras componentes, ustedes saben que esto simplemente dice que hay un solo momento. Pero en la componente minus nos da una información extra, que son que los operadores números tienen que ser iguales en los dos lados. Tiene que haber un balance entre el lado izquierdo y el lado derecho de la cuerda. Esta es una de las condiciones más sutiles que existe en teoría de cuerdas, y una de las más importantes al mismo tiempo. Tiene que ver con... tiene todo tipo de explicaciones y discusiones, pero se origina con el problema fundamental de la cuerda cerrada, no un problema físico, pero la dificultad original de la cuerda cerrada es que en la cuerda abierta hay puntos especiales, el principio y el fin. Pero en la cuerda cerrada no existe ninguna manera de escoger un punto. La cuerda cerrada, si escoge el punto sigma igual a 0, puede ser acá, puede ser en cualquier parte. En la cuerda abierta hay una forma canónica de fijar la reparametrización. Es decir, la reparametrización constante de la cuerda cerrada, en la cual tenemos los sigmas y simplemente los cambiamos agregando sigma más un tercio o un cuarto. La reparametrización de la cuerda cerrada bajo esa invariancia no puede ser eliminada. El Lightcon Gauge fija la reparametrización de la cuerda completamente a nivel de la cuerda abierta, pero no a nivel de la cuerda cerrada. Queda este grado de libertad, y ese grado de libertad está reflejado en esta condición. El hecho de que haya esa reparametrización requiere esta forma. Y sale del cálculo, simplemente. Entonces necesitamos eso. No ha existido, nadie ha podido encontrar una manera de resolver esta ecuación. En el sentido de no tener una condición extra en el spectrum y eliminar osciladores para resolver eso. En el caso del Lightcon condition, nosotros eliminamos los osciladores alfa minus, pero esta ecuación no puede ser resuelta de ninguna manera hasta donde se sabe. Y la fórmula de la masa cambia un poquito para la cuerda cerrada. La masa al cuadrado es igual a 2 sobre alfa prima n más n tilde menos 2. En realidad el n menos 1 y el n tilde menos 1 se entiende fácilmente. El cambio de 2 a alfa prima son los detalles del cálculo, y son importantes porque, como se pueden imaginar, acá tenemos un taquión de masa menos 1 sobre alfa prima. Acá vamos a tener un taquión de masa menos 4 sobre alfa prima. El taquión es el grado P plus P transverse. El operador de masa al cuadrado acá es igual a menos 4 sobre alfa prime. Eso es un taquión. Los siguientes estados los podemos tratar de construir. Podríamos construir un estado A1, I, dagger en el vacuum. Pero este estado desafortunadamente no es legal. No es legal porque tiene un valor del número, operador número, n. Para este estado n es igual a 1 porque hay un oscilador con 1. Pero n tilde es igual a 0 porque no hay ningún oscilador tilde. No hay ninguno de los osciladores tilde que teníamos acá.
Por lo tanto, no satisface esto y no es un estado legal de la cuerda cerrada. Es ilegal. Los siguientes estados, si ya ponemos un 1 acá, tenemos que poner el 1 tilde. I, 1, I, dagger, A1, J, tilde, dagger, P plus, P. Estos estados sí son legales, tienen n igual a n tilde igual a 1 y una gran cosa, m al cuadrado, por lo tanto 1 más 1 menos 2, 0. Eso es interesante, por supuesto. Estados de masa 0 es precisamente lo que hemos estado buscando. ¿Y qué partículas están descritas acá? Bueno, asociado con estos estados podemos ponerle polarizaciones, o sea, cuando forman esos estados los pueden combinar con números R y J. Cada componente, cuando R2, 3 es igual a un número, aparece el oscilador 2 y 3. Entonces, tenemos los grados de libertad asociados con una matriz. Ahora, con esta matriz, cualquier matriz, R y J, se puede escribir como una matriz simétrica, S y J, más una matriz antisimétrica. Simétrica y antisimétrica bajo el cambio de los dos índices. Simplemente la parte simétrica es la matriz más la matriz transpuesta sobre 2. La parte antisimétrica es la matriz menos la matriz transpuesta sobre 2. Siempre es posible hacer eso, descomponer una matriz suma simétrica antisimétrica. La parte simétrica se puede hacer algo más. La parte simétrica se puede escribir como la parte simétrica pero con traza 0, menos 1 sobre D menos 2 delta IJ S K plus 1 sobre D menos 2 delta IJ S K. Básicamente he sumado y restado el mismo término. Acá está. Lo he restado acá, 1 sobre D menos 2 delta y J SKK. SKK es la traza de la matriz S. Todos índices planos, no hay ninguna confusión, son los índices transversales. He restado esta parte y he sumado esta parte. Ahora, la ventaja de esto es que tiene 0 traza, traceless. Si contraen los dos índices acá, nos da SKK menos 1 sobre D menos 2, pero la traza de esta matriz es D menos 2, porque son unos todo el camino de las D menos 2 coordenadas transversales, y se cancela. Esto tiene 0 traza, y está la traza acá. Lo cual lo podemos llamar esto S hat IJ. Entonces acá tenemos S IJ plus AIJ plus toda esta cuestión que lo podríamos llamar, todo esto lo podemos llamar S' delta IJ multiplicado por un número S'. Entonces, esta es la descomposición general de una matriz de 2 dimensiones y
con dos índices. Y por lo tanto vale la pena acá detallar esto. Y vamos a ver qué es lo que hemos obtenido. O sea, estos son todos los estados que hemos obtenido. Y R tiene tres partes. S, A y S'. Vamos a ver las tres partes. Cuando tenemos S hat, nos dan estados de la forma S y J, A1 y dagger, A1 tilde, J dagger, P plus, retransfer. Después tenemos A y J, A1 igualito, A1 tilde, J dagger, P plus. Y finalmente tenemos el S' multiplicado por delta y J, de tal manera que esto nos da A1i, A1 tilde i, dagger, plus. Tres tipos de estados. Bueno, este es en realidad el momento en el cual uno descubre algo muy importante de la cuerda bosónica cerrada. Y lo que lo hace importante, la razón por la cual existen escuelas de cuerdas, es básicamente esas tres ecuaciones. ¿Por qué? Porque estos grados de libertad todos son de cero masa. Y estos grados de libertad se relacionan a los grados de libertad del campo H mu, que es una fluctuación de la métrica. Si ustedes tienen G, la métrica G mu, que era la métrica de Minkowski en el background, acá tenemos H mu, una deformación de la métrica, como una onda gravitacional, un gravitón. Y esto sabemos que es simétrico y podemos analizarlo en el Lighton Gauge. Y en el Lighton Gauge, todas las componentes que tienen un plus, H plus mu, son con 0. Todas las componentes que solo tienen minus pueden ser resueltas, como siempre sucede. Y lo único que quedan son componentes H y J. Sin traza. La traza también puede ser eliminada. Este es un análisis del gravitón en el Lighton. Y el gravitón en el Lighton está descrito por una matriz simétrica de tamaño transversal sin traza. Esos son los grados de libertad del gravitón. Y ustedes lo pueden comprobar. Si están en 4 dimensiones en nuestro universo, la dimensión transversal es 2. Entonces tendríamos una matriz de 2 por 2. Sin embargo, es simétrica. Entonces tenemos, por ejemplo, si tenemos el número acá A, tenemos acá A. Y tiene 0 traza. Por lo tanto, si acá hay un número B, este es menos B. Entonces hay 2 grados de libertad, que son los 2 grados de libertad del gravitón, las 2 polarizaciones posibles del gravitón. Entonces, lo que sucede acá es que identificamos esto con la presencia de fluctuaciones de gravedad o gravitones. Esos estados son los estados gravitatorios. Esta es la razón por la cual la teoría de cuerdas fue abandonada en los años 70, porque había una partícula de spin 2 de 0 masa y no existe ninguna partícula de spin 2 0 masa en el espectro hadrónico. No hay un hadrón
un mesón, un barión de masa cero con spin 2. Pero existe el gravitón y tiene exactamente las mismas propiedades matemáticas, las mismas transformaciones de Lorentz, la misma masa. Estos son gravitones. Entonces esto nos dice que si bien hemos encontrado solo la fluctuación del gravitón, una vez que tenemos la fluctuación del gravitón y es consistente, gravity está ahí, toda la gravedad está acá. Entonces, esto nos dice que realmente string theory contiene una métrica y contiene la gravitación, y hemos obtenido la primera implicación que estamos viendo, la deformación de Minkowski space por un gravitón. Este campo es menos familiar, no lo estudian generalmente en física de partículas, el campo de Kalb-Ramond. Es un campo antisimétrico, B-mu-nu, antisimétrico, recuerden que esto es antisimétrico, y es un campo desde el punto de vista de cuerdas fundamental. Una partícula cargada crea un campo de Maxwell. Una cuerda, por su propia existencia, crea un campo de Kalb-Ramond. Es decir, las cuerdas son cargadas eléctricamente por el campo de Kalb-Ramond. Es un campo de cero masa, lo cual lo hace muy simpático, porque si esta es una matriz simétrica y esta es una antisimétrica, entre las dos forman una matriz general. Entonces, en teoría de cuerdas, uno obtiene una deformación de la teoría de gravitación, incluyendo la parte antisimétrica, y encuentran una teoría de gravitación que tiene otro tipo de propiedades. Es decir, tiene propiedades como algo que se llama la dualidad T, que mezcla el gravitón con el tensor antisimétrico. Son transformaciones que mezclan esos dos. Y son sumamente importantes en cuerdas para entenderlas. Finalmente, tenemos un solo estado acá, porque los i's se suman. Entonces solo hay un solo estado caracterizado por un número. Y esto se llama el dilatón, phi. Es un escalar, dilat. Un escalar de masa cero, no es el Higgs, pero es un escalar de masa cero y tiene la propiedad que controla la constante de acoplo de la teoría de cuerdas. Es decir, el valor de I to the phi es en realidad el valor de T al cuadrado para la teoría de cuerdas. Nosotros mencionamos el valor del acoplo del campo de las cuerdas cuando discutimos qué pasaba con la constante de Planck. Dijimos que la constante de Planck y la constante de Newton estaban dadas por la constante de acoplo multiplicado por cierta potencia de alfa prima, y efectivamente la constante de acoplo está determinada por el dilatón. Realmente no se puede pasar cursos enteros hablando de estas tres partículas. Todas las propiedades del dilatón son muy interesantes y muy sutiles. Esto, la dualidad T, los modelos efectivos, bueno, básicamente gran parte de toda la investigación en teoría de cuerdas es entender cómo aparecen estos campos en la acción efectiva de la cuerda. Ya que están en la cuerda, pues cuál es su acción efectiva, qué términos contienen, cómo funciona. Bueno, eso es básicamente todo lo que voy a decir sobre la cuerda cerrada en este momento, y el último tema que vamos a hablar ahora es sobre la acción de Polyakov, que va a ser útil para más tarde. Dado que comencé alrededor de las 8:40, voy a seguir hasta las 10:05 más o menos, un poquito. Ok, entonces tenemos la historia de las dos cuerdas y su spectrum, y eso es básicamente un resultado muy importante, pero en realidad lo que uno necesita también es entender las interacciones de estas partículas y entenderlas en base a la teoría de cuerdas, porque las interacciones de estas partículas no
no son necesariamente conocidas. Todo el mundo sabe cómo gravitones interaccionan consigo mismo, interaccionan con ciertas partículas, pero todo a un nivel de una acción efectiva de pocas derivadas. Una vez que uno tiene una acción efectiva con todo número de derivadas, todo es posible, y en cuerdas algo sucede que necesitamos entenderlo. Entonces, en cierta manera, lo que uno quiere llegar, y cualquier curso avanzado de cuerdas requiere discutir las interacciones de las cuerdas y cómo calcular la matriz S de interacciones entre todos los estados de cuerdas. En teoría de campos uno los calcula con diagramas de Feynman, uno tiene una acción y calcula diagramas de Feynman, pero como se han dado cuenta, nosotros no hemos escrito la acción de la cuerda, que hemos escrito es la acción de Nambu-Goto. Ahora vamos a mejorar la situación y vamos a escribir una acción más útil, que es la acción de Polyakov. Pero también es una ecuación para las X mu. Pero si la cuerda describe al gravitón y describe al Karl-Ramón y los Maxwell Fields y eso, ¿por qué no tenemos una acción para esos campos? El problema es que la teoría de cuerdas fue descubierta de esta manera, como Polyakov y Nambu-Goto, pero necesitaríamos construir una teoría de campos de cuerdas, string field theory. En una teoría de campos de cuerdas, los campos de la cuerda aparecerían. Pero la construcción de string field theory tomó más tiempo. Ya existen las construcciones de string field theory. Gran parte del progreso fue hecho en los años 90. Y estos últimos años ha habido bastante progreso una vez más, y es posible que se puede decir que, quién sabe, tenemos string field theories para prácticamente todas las cuerdas. Pero la manera como uno deduce el string field theory o chequea que es correcto, es basado en la información que estamos haciendo acá hoy día en la clase, en el que desarrollamos la acción de Nambu-Goto y ahora Polyakov, y tratamos de usarla para calcular interacciones. Ese es un tema difícil, realmente esa es la mayor parte de un curso de cuerdas, es calcular interacciones. Es algo que hace unos 10 años todo el mundo sabía, pero ahora que se hace bastante ADS, CFT, no es tan urgente calcular y poca gente lo conoce. Pero sin embargo, cualquier persona que quiere trabajar en cuerdas le conviene entender todas las interacciones, cómo se demuestran y cómo se calculan los correladores. Ok, como introducción entonces vamos a discutir la acción de Polyakov por unos minutos. Y todo comienza, vamos a inspirarlo, con una acción curiosa. Esa es una manera que pienso que es posible motivar la acción de Polyakov. Nosotros hemos hecho la acción de Nambu-Goto y era con raíces cuadradas y todo eso, pero vamos a comenzar con esta acción. Sigma, eta, alfa, beta, alfa, x, mu, beta, x, mu, beta, no. Es una ecuación, la acción de Nambu-Goto era bastante más complicada. Teníamos en realidad Nambu-Goto. Nambu-Goto, teníamos S igual menos 1 sobre 2 pi alpha prime, square root d tau d sigma, donde era gamma era el determinante de la métrica inducida de la superficie. Teníamos todo eso. Era una acción con raíces cuadradas, y esta acción no tiene ninguna raíces cuadradas, pero si la escribimos un poquito más claro, esto es 1 sobre 4 pi alpha prime, expandiendo la métrica de Minkowski en dos dimensiones, que es menos 1. ¿No? Hemos puesto una métrica de Minkowski en dos dimensiones. Uno debería estar sorprendido. ¿Qué está escribiendo
catedrático y una... Acá hemos puesto una métrica en 2 dimensiones, como si estuviera una métrica de Minkowski ahí. Bueno, estamos diciendo que es una acción curiosa, simplemente estoy notando esto. Y cuando lo escribimos, tenemos d tau, d sigma, d tau x mu, d tau x mu, menos d sigma x mu, d sigma x mu. Eso es lo que es, ¿no? O sea, expandimos, vemos el 0, 0, que es tau, tau, y el sigma, sigma, hay una diferencia de signo, saqué el signo para afuera y lo dejé ahí. Pero yo quiero hacerles notar de 2 cosas de esta función, que si ustedes calcularían lo que habíamos llamado el momentum canónico p tau, que es la derivada de L con respecto a x dot mu, bueno, acá está x dot mu, la derivada de L nos daría 1 sobre 2 pi alpha prime x mu dot, que es lo que habíamos obtenido antes. Esta era nuestra fórmula una vez que habíamos hecho el gauge fixing de la reparametrización de la cuerda de Namu-Goto, obtuvimos eso. Y pi mu sigma, que sería dl dx prime mu, nos daría menos 1 sobre 2 pi alfa prima x prime mu. Y eso es también lo que habíamos obtenido antes. Y finalmente, si ustedes calculan la ecuación de movimiento de x mu, bajo variación de x mu acá, nos daría d tau square de x mu menos d sigma square de x mu igual a 0, que es x dot menos x double prime mu igual a 0, que es la ecuación de movimiento que habíamos obtenido antes. Esta acción que hemos escrito describe toda la física que habíamos obtenido con el laborioso gauge de Lightning a partir de Namu-Goto. Entonces es una acción que vale la pena considerar. Pero esta misma acción nos dice varias cosas que podríamos hacer, que quién sabe nos dan la clave de describir cuerdas de una manera mucho más general. La primera que vamos a hacer, bueno, una cosa que quiero mencionar acá es que nos ha dado estas ecuaciones, pero no nos ha dado, lo único que no ha salido acá son los constraints de Virasoro. Por eso falta raíz cuadrada en la acción de Polyakov, porque no es invariante, la medida de volumen no es invariante. Perdón, acá no hay raíz cuadrada, efectivamente no hay nada todavía. Esta es una acción que tiene sentido. Es porque creo que estás asumiendo que la métrica inducida va a ser lorentziana. Bueno, vamos a verlo eso. Lo que quiero mencionar es que en este momento nosotros obtuvimos estas 2 condiciones y esto, y nos faltan los Virasoro conditions, que eran x mu dot plus minus x mu prime al cuadrado eran igual a 0. Estas no salieron. La acción no nos dijo que existen estos Virasoro conditions. Entonces vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer un assumption, simplemente. Esto hemos dicho que es una métrica de Minkowski en 2 dimensiones. Si lo queremos hacer más general, podríamos escribir S menos 1 sobre 4 pi alpha prime d tau d sigma, y en vez de poner una métrica de Minkowski acá, vamos a poner una métrica más general. Vamos a reemplazar eta alfa beta por una métrica h alfa beta que puede depender de tau y sigma. Eso uno podría decir, uy, todo se va a complicar mucho, pero usamos la intuición de relatividad general, en la cual pensamos que el mundo, el universo ahora es en 2 dimensiones. Entonces en tal caso pondríamos un factor extra
en todo esto. Esto es una métrica de Minkowski que la hemos generalizado. Por lo tanto, lo que deberíamos poner acá para obtener una invariancia bajo reparametrizaciones o relatividad general es menos h, donde h es el determinante de h alfa beta. Y acá deberíamos poner h alfa beta. De alfa x mu de beta x nu. Entonces hemos hecho un cambio dramático, hemos puesto toda esta métrica que ahora depende de tau y sigma acá, pero escrita de esta manera se ve como relatividad general en dos dimensiones. El último cambio que podríamos hacer, y no lo voy a hacer, pero podríamos hacer es cambiar esto, y en vez de esto, quién sabe, poner un G mu nu general que depende del espacio. Y esa sería la manera de comenzar a analizar cuerdas moviéndose en un espacio generalizado, donde cada aparición de eta minus uno cambia por eso. Pero no lo voy a hacer por ahora. Dejemos el eta minus. Y esta acción es la acción de Poliakov. La primera versión de la acción de Poliakov. Una primera pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué hemos puesto esto? Y uno podría decir, mire, las condiciones de Virasoro son condiciones como dos ecuaciones acá. Hay la ecuación con plus y con minus y son cuadráticas en S. Estos campos aparecen de tal manera que multiplican algo cuadrático en las X. Y bueno, una métrica en general tiene 3 grados de libertad, porque es una matriz de 2 por 2, simétrica, 3 grados de libertad. Pero lo curioso de esta matriz puesta de esta manera es que solo tiene 2 grados de libertad. El H alfa beta tiene 3 grados de libertad, porque es una matriz simétrica, A, B y C. Pero toda esta combinación tiene solamente 2 grados de libertad. Esto se puede ver de la siguiente manera. Uno calcula el determinante de menos H, multiplicado por H. Ahora, el determinante, este es un número. El determinante de una matriz multiplicado por el número sale afuera con la potencia del tamaño de la matriz. Entonces esto es square root of minus h al cuadrado por el determinante de h alfa beta, que es igual a menos h, y el determinante de h alfa beta up es, con los índices arriba, es la inversa de h alfa beta abajo, es 1 sobre h. Sobre raíz. La raíz se desapareció. La 1 sobre raíz de h. No, h es el determinante de h alfa beta, por lo tanto el determinante de la inversa de h alfa beta es 1 sobre h. El determinante de la inversa siempre es 1. Entonces nos da menos 1. Entonces esta matriz tiene un determinante igual a menos 1, lo cual significa que hay un constraint más en esa matriz. Y por lo tanto tiene 2 grados de libertad. Lo cual significa que acá hay 2 grados de libertad, y cuando hagamos las ecuaciones de movimiento de el H, nos va a dar 2 condiciones, y van a ser las 2 condiciones de Virasoro. Así que las cosas van a funcionar muy simpáticamente. Yo voy a escribir ahora una ecuación. ¿Cuánto más? Quisiera escribir un par de ecuaciones más. No sé cómo vamos con el tiempo. Estamos un poco apurados. Pero... Sí, porque de hecho Nathan va a terminar 15 minutos antes. Allá. Para el coloquio.
Ok, entonces lo único que voy a decir es lo siguiente. Lo haremos la próxima vez. Esta es la acción de Polyakov. Y lo que podríamos hacer es calcular las ecuaciones de movimiento. Una vez que calculamos las ecuaciones de movimiento y sustituimos de vuelta en esta ecuación, obtenemos exactamente la acción de Kurobe. Entonces nos va a comprobar esto que funciona de verdad. Luego vamos a poder hacer el gauge fixing de la métrica de la superficie, del worldsheet metric. La vamos a fijar y vamos a obtener exactamente todas estas ecuaciones y nos va a dar la clave de cómo construir el sector de ghosts de la cuerda. Así que vamos a dejarlo eso por ahora. Okay.